Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Saludos, Epu. Y bueno, gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Un verdadero placer, un verdadero orgullo. Nada, estaba contando un poco de todos los que te conocemos, bueno, te queremos un montón. Muchas Estamos gracias. orgullosos también de eso, orgullosos de que tuviste un paso triunfal por la máquina de radio cuando vivías aquí en Argentina. Así que bueno, agradecerte por todo y sobre todo por tu amistad de siempre. No, muchas gracias para vos, para Aleja, para pues todos esos amigos que hice en Argentina y que a pesar de la distancia siempre estamos conectados, siempre estamos ahí porque bueno, porque River nos unió, porque nos unió la amistad, porque nos unió el periodismo. Y bueno, es algo, es un placer y es un orgullo estar acá. No te había podido atender la llamada porque justamente me estaba llegando una comida autóctona argentina, un asado que pedí. Había encargado ayer y me llegó ahorita. Entonces, ya ahí llegó el asado, ya llegó la fiesta. Bien, las casualidades no existen. Esto es un claro ejemplo, ¿no? Justo que teníamos programada esta charla, te cayó el asado, es como si estuvieras acá en casa con amigos. Sí, claro, ahí ya le eché el primer mordisco al chinchulín y una maravilla. Qué bien. A ver, contá un poquito para la gente que está viendo, cómo está compuesto ese asado que te llegó ahí. Bueno, lo dejé en la cocina, venga, igual esta es la magia de la televisión, de los medios. Vamos a traer aquí a la cocina. Muy bien. Cocina, ojo, aquí les muestro un poquito. Mirá qué ah, bien. El los- torito cardenal ahí presente, Ahí está el Enzo, el el eso, el gorrito. y está el Mirá qué gordito lindo se la alegra. de Quilmes también. Muy Entonces, bien. muestro de qué cuenta el asado. Este es el chimichurri, la salsa criolla, y viene aquí. Entonces aquí está el chinchulín, las tiritas de asado, el chorizo, todo muy completo, hasta con pancito. Qué bien. Vamos a contarle a la gente que esto, o sea, no es el pleno ejemplo que tengo, sino estamos hablando de Medellín, en Colombia. En Colombia se consigue esta parrillada argentina. Impresionante. Sí, no, eso le estaba contando mucho a unos amigos que han puesto mucho restaurante argentino, mucho sitio de comida argentina, y pues eso nos alegra mucho para nosotros los que nos gusta toda esta comida. Bien, por lo que hemos charlado alguna vez, habían empezado a llegar algunos productos de acá de la Argentina. Se siguen comercializando ya, por ejemplo, había llegado la yerba, el mate, el fernet Sí, en algún momento. sí, claro, todavía. Antes llegaba la Quilmes, ya ahora no tanto porque eso ya es de otra marca, de otra fábrica que no hay aquí en Colombia, pero que no, pero se consiguen muchas cosas acá, la hierba, se consigue el Fernet, bueno, bastante caro, pero se consigue. Y pues ya se consiguen, hay muchos sitios donde hacen empanadas argentinas, pero muy ricas y como si fueran de allá. Y pues el asado también, entonces se siente uno como allá, también se consiguen los alfajores de sabana, el dulce de leche. No, hay muchas cosas que se consiguen acá, gracias a Dios. Mirá vos. Te pregunto, con esto de la pandemia, con toda esta situación que estamos viviendo, ¿cómo afectó ahí a Medellín, ahí donde estás vos? Bueno, aquí la cosa estaba un poco calmada hasta hace por ahí una semana, 2 semanas, que se subieron mucho los casos, también subieron mucho las pruebas, los exámenes, y pues hombre, desde marzo estamos parados, pues digamos que yo no, porque gracias a que puedo trabajar desde la casa y puedo pues seguir trabajando y bueno, y seguir desempeñándome
en mi oficio, pero, pero hay mucha gente que está muy mal económicamente, moralmente. Eh, Hoy le decía a un amigo que hoy aquí en Colombia, bueno, aquí en Medellín, hay una modalidad que se llama el pico y cédula, entonces con el último número del documento, vos puedes salir a la calle ciertos días de la semana. Ya ahora, como está tan agudo lo de la pandemia, solamente puedes salir una vez por semana. Entonces, hoy yo podía salir porque mañana también hay que decirles a los amigos que nos ven y nos escuchan que mañana es el Día de la Independencia acá en Colombia, entonces mañana es feriado. Sumen que mañana es toque de queda, o sea, lo que no se haga hoy ya no se hizo sino hasta el lunes. Entonces, veía el ambiente está pesado. eh, Fuera de eso, bueno, ocurrió una situación política un poco apremiante en las últimas horas. Entonces, el ambiente está un poquito caldeado y sumarle la pandemia, entonces las cosas están complicadas acá, pero bueno, hay que echar para adelante y sacar todo adelante porque pues no podemos hacer más. Totalmente. Para contarle un poquito más con detalle a la gente que está mirando esto, contarle un poquito porque, según tengo entendido, vos estás ahí cerquita de donde surgió, de donde salió Juanfer Quintero, para Sí, dar así un poco de color al claro. Yo relato. vivo, yo vivo en el barrio San Javier, que aquí en Medellín los sectores se dividen en comunas, como en Argentina, como en Buenos Aires. Bueno, por ejemplo, la comuna 13 es donde pertenece pues la zona de Núñez, el Monumental, y así hay varias comunas acá, pero pues digamos que el concepto de comuna no es, digamos, un barrio violento o agresivo, no. O sea, la comuna es como el sector y ya de ahí se van desprendiendo los barrios. Yo vivo en el barrio San Javier y es un barrio que está cerca de donde salió Juanfer Quintero, de donde es la familia, inclusive gran parte de la familia vive acá, pues aquí cerquita. Me pasó algo curioso que fue el día del título contra Boca en Madrid. Yo lo había visto en la casa de unos amigos que me habían invitado. Bueno, terminó el partido, la alegría y demás. Ya venía para mi casa y me encontré con un muchacho cerca, pues sí, a una cuadra de mi casa, con una camiseta de River. Me pareció como muy curioso porque bueno, aquí hay gente que le gusta mucho River y yo los he visto en el barrio y todo, pero era una camiseta que no se consigue acá, o sea, era una camiseta de jugador. Cuando yo veo el número Quintero y decía Quintero, y yo le pregunté, pues, de pura curiosidad, dije, vos sos familiar de Quintero? Es que sí, es primo mío y no sé qué, y nos quedamos charlando como una hora, felices por lo del título. Hay una pequeña infidencia, lo llamó porque yo le dije, no, yo no te creo que es Quintero. Cuando lo llamó a Madrid y bueno, le proferí mi amor, le dije que lo quería mucho y que estaba muy orgulloso que haya hecho ese gol, el gol más importante, pues, en la historia reciente de River. No puedo decir en toda la historia de River porque River es muy grande y ha tenido muchos logros y muchas conquistas, pero digamos de la historia reciente, Juanfer fue el que hizo el gol más importante, ese golazo en Madrid. Y bueno, tuve la oportunidad de darle las gracias y bueno, le di un abrazo grande al primo y bueno, ojalá se lo haya transmitido a él. Pero sí, fue una dicha muy grande ese día, fue como la frutilla del postre de ese gran momento, de esa alegría pues que vivimos todos los fanáticos de River, todos los que nos gusta y nos mueve esta pasión por River. Te pregunto, y esto creo que es un poco una pregunta que hace Hernán cuando habla con la gente de las filiales. ¿Cómo es que nace ese amor, ese cariño por River, siendo colombiano, habiendo por ahí, nada, conocido a la distancia el fútbol argentino, porque después, lógicamente, vamos a ir contando tu historia, bueno, pudiste viajar, pudiste cumplir
el sueño de venir a la Argentina y de vivir un montón de momentos aquí, pero estando allá en Colombia, ¿cómo es que nace ese cariño por River? Bueno, no, a River yo lo empecé a ver mucho, bueno, lo empecé a ver mucho cuando el fútbol argentino empezó a invadirnos de, pues, de los partidos que se veían por televisión y demás. Y yo me empecé a enganchar con River, me empecé a enganchar porque el estilo de juego era muy parecido al de Nacional. Después, un gran ídolo que yo he tenido como Juan Pablo Ángel, que incluso ahora como periodista, cuando volví a Argentina, fue la primera persona importante que pude entrevistar. Entonces también fue una cosa muy, muy especial para mí verlo después triunfar en River y que le iba muy bien. Eso fue como ese cariño que fue creciendo y después lo fui siguiendo, el fútbol argentino siguió llegando acá y no, nada. Ya un poco más me creció el cariño por River después de que entró pues al grupo de hinchas acá en Medellín, que conocía más gente, ya después que conocí a Aleja, que te conocí a vos y bueno, ya fue como un poco más del gusto del equipo, como la amistad que me unía a River, porque River para mí ha sido como un vehículo hacia conocer unas personas muy importantes en mi vida y que les tengo mucho cariño y mucho aprecio. Y luego, gracias a River, también llega esa otra parte que es llegar a esa vocación que es el periodismo. Entonces, no sé, todo tiene que ver con todo y fue como por etapas y por fases que se fue desplegando este cariño por River. O sea, yo por ahí hasta el 2004 tenía una camiseta de River, y ahora tengo 27, entonces es 28 con la que tengo puesta. Entonces son como cosas que van surgiendo más allá obviamente de lo material, es como ese vínculo afectivo que he podido tener por River y por su gente en especial. Bien, o sea que digamos, el primer impacto de alguna manera se produce a través de esos grandes embajadores que tuvo el fútbol colombiano, porque, bueno, en el caso de Juan Pablo Ángel, en su momento, como Mario Yepes, que creo que fueron los primeros colombianos, me parece, bueno, que vistieron la camiseta de River, que por ahí se hizo tardar un poquito esto de la presencia de futbolistas colombianos, pero tiene que ver también con un poco la evolución que se fue dando en el fútbol colombiano. Esto de por ahí era mucho más normal que, no sé, jugadores argentinos fueran a jugar el fútbol colombiano. Y me parece que estos primeros grandes jugadores que vinieron aquí a la Argentina, que también vistieron otras camisetas, hay que decirlo, pero me parece como que dejaron una puerta abierta muy importante para que después vinieran muchos más acá. Sí, claro, es que hay que decirlo, nosotros hasta el 90 y pico. Bueno, yo digo que a principios de los 90 el fútbol colombiano era muy casero, era muy local. La selección Colombia era el combinado de jugadores de Nacional, de Millonarios, del Junior, unos cuantos de Santa Fe, y si mucho había uno o dos jugadores que estaban en Europa, porque en esos momentos en Europa no había tantos cupos de extranjeros, tampoco veían el fútbol colombiano y los jugadores colombianos como personas que podían aportarle a sus equipos. Y ya cuando se empezó a abrir, que muchos colombianos fueron a jugar al extranjero, que por ejemplo el mismo Iván Ramiro Córdoba cuando llegó a San Lorenzo, que después se va para Italia, Juan Pablo Ángel lo mismo, Mario Yepes, entonces fueron jugadores que abrieron la puerta de a poco. Es más, la semana pasada vi un documental muy bueno que ojalá la gente lo pueda ver y más allá de la camiseta, porque obviamente estamos hablando de River, del Palomo Zuriaga, un jugador brillante que estuvo en la época de los 90 ya en Argentina y la rompió y le fue muy bien. Entonces todo eso fue sumando para que el jugador colombiano fuera atractivo para los argentinos, para los brasileros, para los mexicanos, para los europeos y bueno, ya somos creo que los terceros, el cuarto país que más exporta jugadores en el continente y eso es algo bastante, pues, motivo de orgullo. Totalmente,
por ahí creo que esos primeros casos que vos mencionás de jugadores que vinieron acá a la Argentina sirvieron para sacar un poco cierto estigma que había en alguna época de jugador colombiano, que por ahí, no sé, a ver, haciendo un poco de memoria de esos primeros tiempos que cuando venía un colombiano, tal vez se ponía en duda porque era, no sé, tenía fama de que no le gustaba por ahí tanto el entrenamiento, la exigencia física, que por ahí le costaba un poco el ritmo del fútbol argentino. En el peor de los casos decían, uy, este es como un poco fiestero, ¿no? Digamos, un poco en el lenguaje futbolero de la tribuna, ¿no? Ah, el colombiano fiestero, no le gusta entrenar, que sale de noche. Estos casos que mencionás vos, bueno, vinieron a romper un poco ese estigma que muchas veces se le pone el cartelito al jugador y bueno, la verdad que la rompieron todas porque fueron casos de futbolistas que no solamente lograron el éxito deportivo, y siempre lo recalco esto, sino que también dejaron una huella como personas, como buenos tipos, siempre respetuosos, siempre muy amables. Entonces creo que eso sirvió para que después vinieran muchos más y hubiera un desembarco más importante colombiano, como sucede hoy en día. Sí, claro, es que el colombiano tuvo que ganarse el derecho de piso en Argentina y cuando se fue después a Europa y cuando estaba en distintos países, porque el estigma es muy claro y yo creo que otro detalle que también influyó para que el fútbol colombiano se viera con otros ojos fue entre el Mundial del 90 y el del 94, cuando ocurre pues el hecho del 5-0. Yo creo que la gente no veía a Colombia, bueno, un equipo muy bueno, muy alegre, etcétera, pero después vieron lo que ocurrió ese 5 de septiembre, que inclusive hay muchos compatriotas suyos pues que sienten un poco cuando uno habla de esto, pero también eso generó como que, bueno, que conocieran el jugador colombiano, que es talentoso, que es bueno y que es disciplinado en su técnica, que le gusta el buen juego, el buen trato del balón y más allá de eso, con el tiempo ha visto que River se ha ido como ganando esos colombianos que al final pues logran el éxito y logran ser importantes. Totalmente. Creo que bueno, ese 5-0 que vos mencionás es un punto de quiebre importante, porque bueno, a nivel selecciones creo que siempre había una supremacía, tanto de Argentina como de Brasil, a nivel continental, y fue un cachetazo muy duro. Y me acuerdo por esos tiempos también, como hincha de River, de ir a la cancha y de vivir partidos. Esa serie durísima entre River y Atlético Nacional, creo que fue en el 95, que termina venciendo Atlético Nacional por penales, que por ese entonces, a ver, a nivel continental, cuando un equipo argentino se enfrentaba con un colombiano, por ahí decía, bueno, ya está, es como que era muy difícil que pasara un equipo colombiano cuando se enfrentaba con un argentino, estaba además, digamos, algunos antecedentes desfavorables, como el caso del América de Cali, que, bueno, tuvo unas cuantas finales perdidas. Y bueno, me parece que a partir de ese momento es como que se empieza a romper esa creencia que por ahí, a ver, cuando dicen que el argentino es un poco agrandado, creído de más, bueno, tiene que ver también un poco con eso, de creer que tirás la camiseta y ganás. Ahí es cuando se empieza a emparejar un poco la cosa y ahí es cuando empiezan a aparecer equipos realmente importantes, no solamente no solamente jugadores en la selección de Colombia, sino que el fútbol de Colombia se nota que empieza a evolucionar. Sí, claro, es que eso también fue muy importante. El, el fútbol colombiano no solo empieza a crecer con la selección, sino con los clubes. Y bueno, Atlético Nacional puso un punto muy alto, no es porque yo sea hincha de Nacional, ni mucho menos, pero ha sido un equipo que fue un gran embajador en los últimos años. Pues no por eso es el equipo, creo que está a 2 partidos de ganar, pues si gana 2 partidos, sería el equipo que más victorias ha tenido en una Copa Sudamericana, es el equipo que más participaciones tiene en Copa Libertadores por Colombia, ya ganó 2 Copa Libertadores, ha sido finalista en varias veces en la Copa Sudamericana. Entonces,
es un equipo que, y además que era un equipo que hasta el 2004, entre el 86, 87, hasta el 2004, fue un equipo que solamente contrataba jugadores colombianos. Entonces, claro, era la carta de presentación del fútbol nuestro al exterior. Y como ya había ganado la Libertadores, entonces todos los años jugaba una competición internacional como la Supercopa. En muchas veces alcanzó a llegar a semifinal, no llegó a la final por distintas razones, porque los equipos eran muy fuertes, porque le había tocado un Sao Paulo que era el de Tele Santana, porque después le tocó un River muy bueno con Salas intratable. Entonces, son esas situaciones que uno ve que este Nacional ha destacado. Pero bueno, no solamente Nacional, últimamente Santa Fe también ha sido un equipo muy importante, ganó la Sudamericana en el 2015, fue semifinalista de Copa Libertadores en 2013, jugó la Recopa con River hace poco también. Entonces se han ido destacando muchos equipos, más allá de lo que fue la América de Cali en los 80, que bueno, inexplicablemente perdió muchas finales de Libertadores, perdió 3 seguidas entre el 85 y el 87. El Deportivo Cali también en los 70 fue muy importante. Entonces, digamos que en el tiempo como tal, Nacional es como ha sido el equipo que más ha durado en esos primeros planos del fútbol sudamericano, como un representante de Colombia y que sus jugadores han sido muy destacados. Entonces, todo ha sido ganancia, todo ha sido ganancia, pero a veces a mí me choca un poco porque en Colombia somos bastante exitistas y creemos que todo se tiene que dar para allá y nosotros apenas tenemos una Copa América ganada, nosotros apenas estamos gateando en el mundo del fútbol, nos falta mucho. Pero bueno, hay cosas interesantes que se pueden ir construyendo y ya muchos equipos de aquí han comprobado que con un buen proceso se pueden llegar a cosas muy importantes, pero muchos equipos pretenden que todo sea ya y nada es por casualidad. River es un gran ejemplo, es un equipo que se ha mantenido en el tiempo, pero es porque llevan un proceso, porque listo, se va uno, pero va llegando otro y así sucesivamente. O sea, no ha tenido como esa repercusión de que, bueno, llega el fin de año, se van 6 jugadores y pueden llegar otros 6, es muy difícil. Aparte, las brechas económicas son muy grandes y lo que nos queda a países como Colombia es proceso, apostarle a los muchachos, a las inferiores, y ya de ahí ensayo y error, porque a Nacional le costaron 27 años ganar una Copa Libertadores después del primer título, y un proceso de casi 8 o 10 años siendo un equipo puntero, arriba en los torneos colombianos, y en copas internacionales llegaba a semifinal, llegó a finales de la Sudamericana, en Libertadores estrelló muchas veces en esos octavos de final, en cuartos, cuando logró pasar, y ya pudo consolidar un proceso, pero no lo logró aguantar por la misma economía, porque ya llegaban al fin de ese ciclo y ya los jugadores, no, yo ya me quiero irme a Europa, tengo otras aspiraciones, otros sueños, otras metas, bla, 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 que a veces las cumplen, otras veces no las cumplen, pero bueno, ellos también están en su derecho de hacer su proyecto de vida. Es el tema para nosotros los colombianos, porque no sé si vos has escuchado hace poco lo de Duván Zapata, un jugador que inclusive pasó por Argentina. Ay, que no, que Duván debería valer, no sé, 80 millones de euros, que porque fue el goleador con el Atalanta, un equipo de tercer nivel en Italia, y que bla, 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 bla. Pues yo les digo, hermano, pero es que Duván es colombiano, por eso no va a valer todo ese mundo de plata. Así sea un crack, así te haga 3 goles por partido, no te los van a pagar. ¿Por qué? Porque el muchacho es colombiano, porque él no es argentino, porque él no es brasileño, no tienen el caché. Y ese es el caché que hay que ir ganando. Pero ¿cómo lo ganó Brasil y Argentina? Lo ganaron por los años de los años, también siendo protagonistas, haciendo un proceso largo, siendo importantes, pero a la hora del té, ¿qué? Queremos todo ya
y todo no es ya, todo es un proceso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Vuelvo un poquitito atrás en tiempo con esta historia que estabas contando, de que, bueno, empezaste por ahí a seguir a River a partir de ese desembarco en realidad de los partidos que empezaron a transmitir allá del campeonato argentino. Te pregunto, si te acordás de esos tiempos, ¿qué era lo que más te atraía, no solamente de River, sino seguramente del fútbol argentino, del torneo argentino? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención? ¿Qué era por ahí dentro, digamos, de ese contexto distinto seguramente al fútbol de hoy? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención del fútbol argentino? A mí me encantaba era cuando, por ejemplo, en el Monumental, la cancha se llenaba de papelitos, o sea, que no podían jugar porque era papeles, papeles, papel picado. Me acuerdo de la salida contra la América de Cali, que ese partido, acá en Colombia habían dos canales de televisión y en los dos canales dieron esa final. Fue la final del 96. Me acuerdo de esa salida con los bengalas, con fuego, con papeles, y me acuerdo que esa cancha era blanca de los papeles. Impresionante. Me acuerdo que pues a mí se me vino a la mente ese día y como ese primer impacto con el fútbol argentino en la final con Tigres, que tuve la posibilidad de ir, que eran las 9 de la noche, estaba cayendo un aguacero terrible en el estadio, pero parecía de día por la cantidad de pólvora y la cantidad de luces que hubo en esa salida. Fue impresionante, parecía de día. O sea, yo veo las fotos de ese momento y veo el video porque han repetido mucho la final aquí pues, en el tiempo de la pandemia, y me sorprende mucho cómo esas luces, ese fuego, ese aliento, esos cánticos, pues son cosas que lo atraparon a uno mucho y que, bueno, no solamente a mí, a una generación que fue la que empezó con este tema pues de las barras y demás, que lo fueron como copiando muchas cosas de Argentina, a veces no todo lo bueno o lo colorido, sino también lo malo, desafortunadamente, pero digamos como ese primer impacto fue algo muy bacano, fue algo muy interesante de ese momento. Bien. En un momento contaste esto de empezar a juntarte con otros simpatizantes e hinchas de River ahí que estaban en Colombia, en Medellín más específicamente. Contame un poco cómo surge esto de hinchas de River en Medellín. Hace unas semanas Hernán habló con uno de los integrantes que hoy está ahí manejando un poco ese grupo, que es Teo. Pero bueno, contame porque han cambiado también, se han renovado algunas caras. Contame un poco cómo fue eso, cómo fue surgiendo, cómo fue eso en los comienzos, digamos. Bueno, yo estudiaba en la universidad más o menos año 2008, más, sí, 2008. Yo estudié en la universidad y me tocó clase, inclusive eran de esas materias generales que uno ve gente de otras facultades de ingeniería, de administración, etcétera. Yo estudiaba una carrera totalmente opuesta pues al periodismo, a la comunicación, nada que ver. Yo, a mí me interesó este cuento ya después, ya viejo. Y, y entonces me hice muy amigo de un loco que era hincha de Once Caldas y le gustaba mucho River. Bueno, empezamos a hablar todo el cuento de fútbol y que esto y que lo otro. Cuando él me dijo, hay unos muchachos que les gusta mucho River, se reúnen en un bar en el Poblado es, digamos, una zona cheta de aquí de Medellín, como decís, se reunían en Palermo en un bar, vamos, que viene el partido, bueno. Entonces yo, listo, bueno, voy para el partido, vamos a ver. Entonces yo me fui con la camiseta que tenía, me fui a ver. No, hermano, un espectáculo, un espectáculo. Y ya, yo seguí yendo, ya después se fueron a otro lugar, que inclusive ustedes alcanzaron a conocer cuando estuvieron aquí en Medellín.
y ya me empecé a ser amigo de Juliana Cardona, de, bueno, del que era el novio en ese momento, de Felipe. Habían otros amigos que yo conocía de otro lado y también se fue integrando y bueno, ahí se fue forjando una linda amistad que después me dio la posibilidad de conocerlos a ustedes y creo que eso es algo muy, muy lindo y es algo muy bonito que me dejó el grupo. Yo pues ya no volví a ir por las diferentes ocupaciones porque el, en los fines de semana que hay partido siempre se cruza con algún partido de la liga local, entonces pues se me hacía muy difícil. Pero me acuerdo que yo estuve en la última final, la final en Lima, lo vimos, estuve ya en el grupo, pues ya había gente nueva y la verdad no conocía a muchos, pero bueno, otros sí los conozco todavía y fue chévere, fue muy bacano ese reencuentro y lástima el resultado, faltaron 5 minuticos, pero bueno, no importa, uno se lo goza igual, pasa bueno igual y lo disfruta, que es lo más importante, pero sí, fue una experiencia muy linda y bueno, quién lo creyera que pasar tantos años y seguir con este cariño por todos me parece espectacular. Ahora vi que ya no son un grupo de hinchas, sino ya están en proceso de filial, sino es que ya lo están. Y eso me alegra mucho porque hay pelados que son muy, muy entregados al equipo, les gusta mucho y, y van para adelante con el proyecto. Me alegra mucho y bueno, ojalá les siga yendo muy bien. Yo cuando pueda, pues allá me daré la voladita y los acompañaré en algún partido, pero pues es difícil por lo que se cruza el trabajo con algún partido de River. Entonces es difícil. Totalmente. Bueno, abro un pequeño paréntesis para agradecerle, vi que ahí se conectó Osvaldo Valencia, un juvenil colombiano, justamente, si estáis mirando, le mandamos un abrazo grande, Osvaldo, que es, creo que un poco el sucesor de un poco toda esta historia que veníamos contando de tantos colombianos que han llegado a la Argentina y que van llegando cada vez más jóvenes. Esto hay que remarcarlo y está bueno contarlo que hoy en día hay muchos chicos que van llegando ya, no a la primera, directamente a las divisiones juveniles. Creo que hay 6 o 7 futbolistas hoy en la actualidad que están ahí entre juveniles y reserva. Y por lo que tengo entendido, se ha iniciado hace poco un trabajo de captación allí en Colombia. Abrazo grande, Osvaldo, querido. Hay gente trabajando específicamente en Colombia, buscando talentos, buscando chicos, esto marca un poco también lo que estábamos hablando, ¿no? La importancia que va cobrando el futbolista colombiano en el continente y que un club como River ya los va buscando para formarlos desde pequeños, para ir acomodándolos un poco a la forma de vida nuestra, que tal vez es diferente, pero que bueno, de alguna manera van a nutrir el día de mañana, si se quiere, el primer equipo con chicos que ya se van formando en nuestro fútbol. Sí, claro, y eso es muy importante porque que un club como River esté pendiente y quiera venir a Colombia a buscar jugadores es algo que para nosotros nos debe llenar de mucho orgullo y nos debe motivar para que pues las divisiones menores de no solamente los clubes profesionales, sino hay muchos clubes aficionados que trabajan muy bien. He tenido la posibilidad de cubrir campeonatos, bueno, de jugadores de menores. Aquí en Medellín es muy famoso un torneo a comienzos de año, que son chicos de 12, 13, 14 años, chicos y chicas, y se ve un talento impresionante, o sea, se ve unas condiciones muy buenas y que eso se vaya viendo y que sea, digamos, un equipo tan importante como River, que no solamente River es un equipo grande por la historia, sino grande por esas categorías menores, por esas inferiores que ha tenido durante toda su historia y que son un emblema. Y eso es muy bueno para el fútbol colombiano, eso es una ganancia enorme que se fijen en nosotros. Yo estuve la semana pasada, hicieron una charla los captadores
de River aquí en Colombia y mostraban todos los valores, no solamente deportivos, futbolísticos que deben tener los muchachos, sino también los valores de estudiar, de ser dedicados, de ser disciplinados, de tener valores, de no solamente ser buenos jugadores, sino también buenas personas, porque eso también es lo que hay que llegar. Uno, ¿de qué vale ser una persona pues que sea muy buena, sea la mejor del mundo, pero si no tiene carisma, si no es una persona educada por lo menos, si no es una persona atenta, porque también eso hay que verlo mucho. Hay muchos jugadores que llegan al profesionalismo y piensan que solamente patear una pelota y ya se vuelven unas personas públicas, ya tienen que tener eh, algún dominio de la palabra, ya se tienen que cuidar mucho, ya son personas que te van a mirar y te van a admirar. Y eso me parece muy bueno que hay jugadores que son conscientes de eso, hay otros que todavía no lo son, pero digamos que con el pasar de la vida se van dando cuenta que tienen que ser ejemplo no solo dentro, sino fuera de la cancha. Porque hay jugadores que hablan muy bien en la cancha, que juegan muy bien en la cancha, pero afuera no refrendan lo que hacen en la cancha y por eso eh, muchas carreras se truncan. Y además también hay que entender el jugador joven y el jugador que está empezando y que está escalando posiciones, que no todos van a llegar, no todos van a triunfar, no todos van a ser Messi, no todos van a ser Ronaldo, no todos van a ser Falcao, no todos van a ser Prato, Quintero, pero hombre, lo importante es que sean buenas personas y que piensen eso, que piensen en seguir adelante y en ser un ejemplo para sus familias. Eso es lo más importante, ser buenas personas, porque usted puede ser muy bueno en lo que sea, pero si usted no es una persona decente, por lo menos, se empañan muchas cosas, se empaña ese talento. Así es. Abro un nuevo paréntesis, Juanchito, para saludar a Maxi Venosi, el Sí, amigo ahí Maxi lo vi que está muy conectado. conectado. Saludo también para Horacio Correa, un colega amigo también, seguidor de River, le gusta mucho River. También ahí veo conectado a Mateo Restrepo, que es el jefe de prensa del DIM, uno de los equipos pues que yo tengo la oportunidad de cubrir el día a día. Y no, me alegra que todos estén ahí llegando de a poco a esta linda charla. Bien, bueno, saludos a todos ellos. Al jefe de prensa del team le decimos que, bueno, el día de mañana, cuando nos toque ir a cubrir un partido de River, espero bueno, seamos bien recibidos allí en el Atanasio. Seguramente creo que cuando River va a Colombia, y doy fe de esto, porque me tocó estar ahí cerquita cuando fue la final de la Recopa. Es muy, muy bien tratado en general por todo, por la prensa, por la gente, por la parte organizativa. Es para sacarse el sombrero, la verdad, porque es un pueblo muy cálido, el colombiano, y además trabaja muy bien, muy seriamente en todas estas cuestiones que hacen que, bueno, uno como periodista o a ver, los planteles en general, después lógicamente hay una cuestión folclórica entre las hinchadas, que por ahí puede llegar a haber algún que otro problemita lógico, pero digamos, cuando es nada, sobre todo la parte logística, se trabaja muy bien. Sí, claro. Aquí pues está el detalle de aquel 2016 en el que, bueno, hubo una serie de inconvenientes pues con la prensa de acá, pero bueno, son cosas que pasan, no todos los días son fiesta, como diría el dicho, y, y a veces se choca un poco, digamos, el trato de muchas culturas y bueno, yo lo entiendo un poco porque yo viví en Argentina y yo sé cómo se manejan a veces, pero bueno, a veces no lo entendieron mucho los colegas acá, querían también saber de River, no hubo como una buena comunicación, pero bueno, al final el partido también estuvo un poco complicado,
con mucha lluvia. Hablo del partido contra el DIM en fase de grupos. Eh, Fue unas cosas ahí complicadas, pero bueno, sabemos lo que mueve River, sabemos lo grande que es, porque es uno de los equipos no solo grandes en el continente, sino grandes en el mundo. Y entonces son esas situaciones pues como un poco difíciles, pero bueno, yo digo que hay que seguir para adelante y ojalá en un futuro vuelva River y volvamos a tener ese gusto de ver el equipo, no solamente por el gusto personal, sino porque hay situaciones laborales que son muy interesantes. Hace poco vino Independiente, uno conoció al jefe de prensa Independiente, era un sistema distinto. Bueno, van llegando distintos equipos, Atlético Tucumán también llegó este año, se manejan de otras maneras, los brasileros también. A mí me sorprende mucho los equipos brasileros, la infraestructura que tienen, y los equipos argentinos también, la infraestructura que tienen es impresionante. El año pasado vino Fluminense aquí a Medellín y tenían un staff de medios de comunicación propios, más o menos eran unas 6 7 personas, pero una cosa impresionante, parecían un medio, un Fox, un ESPN, una cosa impresionante, pero bueno, son también las culturas y nosotros como en todo, vamos en un proceso, vamos poco a poco y por ejemplo, pues no es porque esté aquí Mateo, pero el Medellín se ha ido manejando un poco muy bien, un poco no, se ha ido manejando muy bien en todas las situaciones de medios y sobre todo han tenido como una mejor producción en todo lo audiovisual. Y eso es algo muy interesante porque también se van viendo espejos de otros equipos y esto es lo que tiene la globalización. Coger lo bueno, tomar lo bueno y poderlo adaptar a nuestro ambiente, a nuestro entorno. Totalmente, totalmente, Juanchito. Bueno, quiero remontarme un poco cuando empezamos a contar tu historia, más que nada. Preguntarte bueno, por el viaje a la Argentina. ¿Cuándo tomaste la decisión de viajar a la Argentina? ¿Cuándo tomaste la decisión de empezar a estudiar periodismo también? Si era algo que pensaste mucho, si fue una cuestión impulsiva, que dijiste, bueno, me voy a cumplir un sueño, y bueno, fueron surgiendo algunas cuestiones, algunas oportunidades de poder dedicarte a algo que te apasiona, como es el periodismo y particularmente el periodismo deportivo. Bueno, contame un poquito de esas decisiones que fuiste tomando en algún momento. Pues hombre, la verdad fue todo como muy de rapidez. Yo empecé una carrera similar a la administración, después seguí con administración de empresas, ya estaba terminando, inclusive ya llevaba 2 años trabajando en una oficina, en una empresa, bueno, pero a mí me encantaba mucho leer y escuchar mucho radio, leer y radio, leer y radio, y yo dije, no era muy virtuoso escribiendo porque la verdad que la habilidad para escribir la he ido adquiriendo, porque no era muy bueno escribiendo. A veces no, a veces era muy redundante, a veces no me salían bien las palabras, lo que quería expresar, pero habían otras cosas que sí me gustaban mucho y era empezar como hablar de fútbol y hablar de muchos deportes. Yo seguía también mucho los deportes americanos, baloncesto, el hockey, también lo seguía mucho el fútbol americano, el béisbol, y así poco a poco como que me fui incursionando y me dio mucha gracia cuando ya después tomé la decisión y me fui para Argentina, que un compañero del colegio, estamos hablando 2005, me dijo, hermano, usted debería estudiar periodismo deportivo. Y yo dije, no, ¿qué voy a estudiar periodismo deportivo? No. Es más, yo estaba enfocado era a estudiar ingeniería. No duré un semestre y la dejé. ¿Y qué? Y entonces me decía el mano, es que a usted le gusta el fútbol, usted pues no es que escriba muy bien, pero a usted le gusta, está muy enterado, está pendiente, es gomoso, como se diría aquí en Colombia, a alguien que le gusta pues mucho este cuento.
y bueno, siempre me quedó como la duda, pero me fui por otro lado. Cuando entonces ya iba terminando la carrera, me quedaba un semestre para terminar. De grado me regalaron un viaje a Argentina, porque yo siempre quería conocer Argentina, quería ir a Argentina y bueno, quería conocer. Fui una semana y la verdad me encantó todo, me encantó la ciudad. Y eso que me tocó en una época en que Buenos Aires era invierno, llovía, el clima no era muy lindo que digamos, pero me gustó y yo dije, en algún momento voy a vivir acá. Bueno, que acabé yo la carrera y ya estaba ya terminando para graduar, cuando yo dije, no, va a estudiar periodismo deportivo, vamos a ver qué pasa, ya, si no me va bien, pues listo, ya tengo aquí la otra carrera, cualquier cosa, retomamos en la administración, también me iba muy bien, y, ¿y qué? Y bueno, me fui para allá, me acuerdo que fue 2012 que fui para Argentina, empecé pues a hacer los trámites para empezar a estudiar en el 2013 porque ya el calendario iba completo y si llegaba era a mitad de año y ya no me recibían. Entonces, bueno, y ya empezó con el cuento y un amigo que inclusive eh, le mando un saludo muy grande a Daniel. El loco me dijo, mano, si usted va a estudiar periodismo deportivo o si usted va a estudiar periodismo, le recomiendo que vaya haciendo algo alterno, que vaya empezando a la vez, que no se espere hasta el último año en buscar, bueno, qué voy a hacer, dónde me voy a poner en práctica las cosas. No, hágale papá, hágale de una, métase en donde sea y pues se dio la posibilidad de escribir en un portal, ahí fue dando los primeros pinitos y a la vez pues ahí es donde aparece aquí el señor Waldo, el señor Cepu, que me da pues, la oportunidad de entrar a la máquina cubriendo esa sección internacional de Millos por el Mundo, una sección muy linda, una sección muy, muy buena, que a veces me iba de largo porque decía a todos los jugadores, el que estaba en Chipre, el que estaba en, no sé, en Noruega, y a veces me jalaban un poco las orejas porque me demoraba un montón, pero bueno, fui soltando como la lengua, por decirlo así, y no, y fue algo muy, muy lindo. Ya después, digamos, la radio se iba alternando con la escritura, seguí escribiendo en este portal, después ya fui a Babel, que es otro portal que la verdad le debo mucho, muy agradecido con ellos, cubriendo fútbol portugués, entonces era en el computador viendo los partidos de Portugal, porque pues en Argentina qué partido iban a transmitir de Portugal, y aparte no, yo no cubría ni al Benfica, ni al Sporting, ni al Porto, yo cubría al Río Ave, al Sporting Braga, al Moreirense, equipos de mitad de tabla para abajo y me tocaba escribir sobre eso, pero pues eso me dio como la disciplina para empezar a elaborar pues las crónicas y demás. Y, y seguir leyendo y seguir leyendo y seguir escribiendo y haciéndole. Y pues bueno, un, eso ya es una manera de vivir. Yo digo que es como comer o como dormir, ya escribir para mí se volvió eso. Todos los días escribo, todos los días así de pronto no esté trabajando, algo escribo en algún lado, así sea escribir un tweet o escribir muchos tweets o lo que sea, o en Instagram o en estas redes sociales, pero todo eso me fue como adquiriendo esa gimnasia periodística para seguir adelante y ahora aquí en Colombia, cuando pues regresé ya con el cartón bajo el brazo, pues empecé a hacerme campo y gracias a Dios pues estoy en uno de los medios pues más importantes del país, como es en El Tiempo, ser un corresponsal para un portal tan bueno como Fútbol Red, que ya tiene muchos años en el país y que ya muchos colegas te reconozcan y valoren el trabajo, porque más allá de todo, yo trato de ser lo más profesional posible, no irme por un lado o por el otro, aunque es muy difícil ser imparcial y más en el fútbol.
hay cosas que a uno no le gustan y hay que contarlas, hay cosas que sí me gustan, los elogio, pero pues yo no trato de irme como por el fanatismo, porque más allá de que yo sea hincha de un equipo o que me gusten ciertos colores, pues hombre, al lector hay que darle calidad, hay que darle un buen producto y hay que ponerse en el zapato del que te está leyendo y bueno, que lea una cosa agradable, que sea una cosa buena, que sea una cosa que le llegue y que no sea algo más del montón. Entonces, eso es como lo que yo he ido aprendiendo durante todo este tiempo, leyendo, aprendiendo de, por ejemplo, Maxi escribe muy bien, es una persona que yo leí mucho en Argentina y que sigo leyendo. Me gustan sus escritos, algunos, entonces ya de ahí uno va tomando, hay unos españoles que escriben también muy interesante y así uno va mechando de mucha gente y de muchos colegas, incluso aquí en Colombia, para uno, digamos, hacer un buen trabajo y sobre todo que la gente esté enterada del día a día de los equipos, que es como la función principal que ahora tengo pues aquí en Medellín. Bien, Juanchito, sabes que ya estamos cerca de la hora. Te voy a pedir si podemos, si se Claro, corta, volver a conectar. Pero con mientras mucho tanto, gusto. muchas gracias. Mientras tanto, voy tirando una pregunta, a ver si entra en esta parte, si no la continuamos en la que viene, que es Dale. que cuentes un poco quiénes fueron tus mentores en el periodismo, quiénes fueron por ahí esos tipos que por ahí veías en un medio y te inspiraban, y también contar un poco tu experiencia. Bueno, aquí en Argentina te toca estudiar en una escuela muy prestigiosa como es el Círculo de Periodistas Deportivos. Contar también para que la gente, tal vez del otro lado, hay chicos que tengan ganas de empezar a estudiar y demás y meterse de lleno en el periodismo, contar un poco quiénes fueron tus grandes maestros ahí en el círculo, como para tener un panorama un poquito más amplio del tema. Claro, no, digamos, yo admiraba mucho bueno, no, él no es periodista como tal, pero admiraba mucho a Hernán Peláez y a Alberto Salcedo, son colombianos, muy interesantes, muy buenos, sobre todo eran de radio, de locución, y, y bueno, y fui como leyendo mucho de ellos. Eh, Hay otro periodista muy bueno que ya está retirado, que se llama Iván Mejía, también me parecía muy interesante leer las columnas de él, leer los textos que él decía, porque él también, bueno, hacía radio y también hacía televisión. Y ya en Argentina, pues, hombre, me tocaron muy buenos maestros. El profe Menegazzi, que inclusive ya ahora tiene un programa ahí en una radio, no me acuerdo en estos momentos, pero es un profesor que me enseñó a escribir y a pulir la escritura. Eh, son personas que uno iba viendo a medida que pasaban los años y los semestres, y pues uno le iban valorando o me iba valorando como ir, a, ir, a, ir adaptando esas escrituras. Hay colegas también muy buenos acá. Bueno, el maestro Eymar Muñoz, que es una institución de la radio aquí en Medellín, y hay otros colegas también que inclusive son amigos míos, como Jamie Sierra, que es una periodista colombiana acá, que cubre aquí en Medellín y también es de la agencia F. Ella escribe muy bien y me gusta cómo escribe, la manera en la que escribe. Y pues ahí ya el mismo Maxi también ha sido un referente para mí y bueno, ha sido como los que a mayor rasgos, como que uno ha ido adquiriendo, tomando los estilos de ellos, obviamente sin ser un copietas pero, pero ahí vamos. Y son gente muy estudiada, muy interesante, muy preparada y que me ha aportado en esta carrera, pues que no es muy larga, pero ha sido muy sustanciosa. Bien, yo creo que ya debe faltar poquito para el corte, pero bueno, te voy adelantando la pregunta para pensarla.
en la siguiente parte. Básicamente, contar un poco tu experiencia acá en Buenos Aires, si te acordás, el primer partido que cubriste como prensa, en un pupitre de prensa, un partido aquí del fútbol argentino, si te acordás de esos años también bueno, formando parte de la máquina, quiénes tuviste la chance de entrevistar en el programa, invitados que estuvieron ahí presentes, por ahí cumpliste algún sueño de esto de hacer alguna entrevista telefónica y poder preguntarle a alguien que por ahí soñabas desde chiquito, que lo veías en la tele, lo veías en las revistas, que era poco más que un prócer del fútbol, y que tal vez tuviste la chance de hacerle alguna pregunta como periodista. Si querés tirar, ir tirando un poquito ahora, y seguramente, bueno, después del corte la continuamos. Claro, pues antes se me olvidaba decir la parte del círculo. Bueno, el círculo, la verdad, para muchos, bueno, que piensan pues que es una academia muy moderna, es un campus muy grande, etcétera, etcétera, no. Eso está quedado en el tiempo, haz de cuenta como si uno estudiara en los 80, en los 70, uno entra ahí y se transporta en el tiempo, pero es algo muy bueno en el sentido de que todo como que esa esencia del periodismo viejo, del periodismo de calle, de ese periodismo eh, retro, por decirlo así, se quedó en esas paredes y es algo que lo llena a uno mucho y que me alegra mucho. Tuve la fortuna pues de estar ahí, compartir pues 3 años maravillosos con compañeros muy queridos, gente pues muy buena, eh, profesores muy exigentes también, porque todo hay que decirlo, habían profesores muy exigentes, pero bueno, eso te impulsaba para ser mejor cada día y para mostrar una mejor condición. Y no, esas mañanas eran muy buenas, eso se pasaba muy bueno, se divertía uno mucho. Tenía compañeros colombianos también, entonces no era como que yo estuviera solo, sino que también estaba con ellos. Entonces también pudimos hacer una familia, porque allá con los colombianos nos juntábamos y pasábamos bueno. Nos tocó la época del Mundial de Brasil, nos tocó una Copa América también muy linda. Entonces fueron momentos muy chéveres que pude compartir con otros compatriotas. Y no, fue algo muy especial también con argentinos. También me tocó el Mundial en el que llegan a la final del Mundial y bueno, por la mala suerte no se logra, pero también fue un momento muy especial para mí vivir en un país tan futbolero y haber presenciado como esa Copa del Mundo tan grande, la de Argentina. Me acuerdo que al otro día que pasa la final del Mundial nos tocaba ir a rendir un examen final y la cara de los compañeros míos de Argentina era de tristeza, era como esa impotencia, como, nos tocó esta vez, como, y todo se juntaba, y a mí me daba también, aquí en Colombia le decimos guayabo, a mí también me daba guayabo por ellos, pues porque, hombre, cómo es tanto, tan cerquita de todo, y donde Argentina le hubiera ganado ese mundial en Brasil, yo le digo que ya el fútbol se acaba, y la discusión se acaba, y es como la final en Madrid, ya, se acabó, o sea, vos le podés decir lo que sea a Brasil, que es, digamos, el rival de selección, lo que sea, sacarle la cargada, en fin, pero Argentina le muestra la Copa del Mundo. Mira, esta la ganamos en el Maracaná, ya se acaba la discusión. Es como el hincha de River con el hincha del rival. Pero no sé qué, y una cosa y la otra, y ta. Cuando llega el hincha de River le dice, no, pero es que la final en Madrid la ganamos nosotros. Se acaba la discusión y ya, y listo. Entonces, bueno, digamos que por el bien de los brasileros la discusión sigue y seguimos viendo de quién es el mejor aquí en Sudamérica, si Argentina o Brasil. Ya me estaba como yendo un poco el tema y el circo fue un sitio muy chévere, fue un sitio
muy bonito para estudiar, para aprender, más allá de lo que se haya aprendido de si usted escribe una crónica bien o mal, o cómo cubrir un partido, eso te lo da la práctica, eso te lo dan los años, eso te lo dan los partidos, como en el fútbol. A vos te enseñan una técnica y a patear el balón y cómo pararla y recepcionar y la táctica y que esto y lo otro, pero a ti la experiencia te lo da el partido. Por eso yo le agradezco mucho a vos y a mi amigo Daniel por ese primer consejo que me dieron de no esperar hasta el final de la carrera para comenzar a practicar o comenzar a tener experiencia, sino a la par de la carrera ir teniendo esa experiencia, ir sumando esa experiencia. Volviendo al tema del primer partido que me tocó cubrir, fue un partido Ferro contra Huracán en la cancha de Ferro en Caballito. Yo estaba cagado del susto porque yo no sabía dónde quedaba Caballito, en qué bus tenía que tomar para llegar, me perdí, terminé por allá en las vías del tren. Yo cuando empecé fue a ver gente de Ferro y entonces yo me fui para donde iban ellos, me iba yo. Ya entré y ¿cómo te parece que en estos días yo me puse a ver, porque yo todavía tengo esas nóminas guardadas y hice una crónica del partido, todavía la tengo ahí en el computador? En Ferro estaba el Boba Acuña, el técnico era el Tata Brown, que en paz descanse, que también jugó aquí en Colombia con Nacional, campeón del mundo. En Huracán estaba de suplente el Piti Martínez. ¿Quién iba a Increíble. creer, quién iba a creer que el Piti Martínez, pues, ya lo que fue? Pero pues a mí me tocó verlo ahí, pues, pero digamos como cuando hay una frase que es muy renombrada en esta cuarentena, éramos felices y no lo sabíamos, pues yo sí era feliz y lo sabía, porque gracias a Dios siempre llevaba mi cámara consigo y yo sacaba fotos, así fueran distorsionadas, así no tuviera el mejor enfoque, así no tuviera la mejor profundidad, el zoom, porque eran esas cámaras, pues era una cámara muy buena, pero pues ya a comparación de las cámaras que tenemos hoy en día, pues es cualquier cosa. Y yo veía todo eso y me emocionaba mucho porque, bueno, en ese primer partido me tocaron ver grandes jugadores que más adelante fueron creciendo y eso es como a la par de lo de uno. Yo me veía tocando la primera puerta ya en la cancha de Ferro, yendo a ese partido y vean, y ahora como voy, que ahora voy al Atanasio, que ahora voy al estadio de Envigado, al estadio de Río Negro, a los estadios aquí en Antioquia, en la región donde vivo, o que voy al Campín y ya entro normal, ya sé cómo es el cuento, cómo se maneja la prensa, cómo se maneja los fragores del partido. Ya he estado en finales, en distintos torneos aquí en Colombia. Ya he estado en partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, en fin. Entonces son ese crecimiento que va a la par y yo lo asimilo mucho con el del futbolista que empieza en las inferiores, va llegando a primera y digamos que en estos momentos yo estoy en primera, ya llevo un par de temporadas jugando en primera, destacándome, yendo de la media para arriba, buscando mejorar y bueno, quién quita que después uno pueda dar el salto a Europa, cubrir una Champions, cubrir un Mundial, cubrir, no sé, un Mundial de clubes, unos Juegos Olímpicos. El cielo es el límite. Hay que seguir soñando y sobre todo hay que trabajar bien y hay que presentar un buen producto a la gente que se sienta contenta, que lean algo agradable. En este caso, pues que estoy en la prensa escrita, cuando me tocó en radio, porque también me tocaron hacer transmisiones de partidos de fútbol, y era lo mismo, hacerlo mejor, había muchos nervios, como siempre, y yo digo que el día que uno no tenga ese cosquilleíto en el estómago, ese día hay algo raro, hay algo que no anda bien, porque digamos como que ese sustico es el que lo impulsa a uno como a hacer las cosas cada vez mejor y no conformarse con un nivel o no conformarse con algo plano, sino ir por más. Así es. Bueno, toma un poquito de cerveza para refrescar la garganta.
aprovecho para saludar, está nuestra gran amiga Caro Cuello, productora de La Máquina, que la queremos un montón. Está Y está también Gaby, Gabo también. está Gaby, dice todas las experiencias hacen la marca propia y lo que distingue a cada uno. Y bueno, aprovechando que está ahí la presencia femenina, está Aleja también, la presencia femenina de La Máquina, te pregunto un poco por aquellos años. Yo tengo el recuerdo de esos lunes casi de noche, ya que terminamos, que a veces venías fundido de dar un examen, me acuerdo, de haber estudiado todo el fin de semana y metías unos cabezazos en el medio del programa que eran buenísimos, pero siempre dando el 100, porque era eso, era estar al límite del sueño, del cansancio, y vos igual querías estar ahí, incansable de verdad, y bueno, quiero agradecerte por ese compromiso también, porque a pesar bueno, de seguramente tener un montón de responsabilidades, estabas ahí siempre presente, siempre firme, era el primero en llegar al estudio y creo que el último en irte, así que bueno, gracias también por eso. No, muchas gracias, Epu, y pues un saludo para todas las chicas, las grandes productoras que tuvimos ahí en La Máquina, cuando era ahí pasando el obelisco, cuando era ahí antes del obelisco, y sí, a veces me pasaba eso, sobre todo en invierno. El invierno era muy traicionero porque es que uno salía del frío, llegaba al estudio y pues con tanto calor humano no era muy difícil no pegar alguna pestañada. La verdad a veces no me da mucha vergüenza, pero bueno, trataba de que no se pudiera porque, sí, claro, yo estudiaba por la mañana y digamos que llegaba a la casa, bueno, almorzaba, lo que sea, el motocito, sí, Aleja, muy bien, el motocito. Y ya llegaba y prácticamente después de los trabajos, lo que te cabra leer o lo que sea, había que preparar el programa y llegaba al programa, pues digamos, sin haber hecho alguna siesta o algo por el estilo. Aparte que yo vivía más o menos cerca de la radio y me iba caminando. Entonces a veces como que todo ese desgaste sí le jugaba una mala pasada, pero bueno, no, por suerte no fueron tantos motosos, tantas siestas. Y volviendo a una pregunta que me hiciste antes del corte, recuerdo la entrevista que le hicimos que en paz descanse, a Amadeo Carrizo. Yo le hice una pregunta, la verdad, un poco medio trastabillando, y Amadeo pensó que yo había jugado fútbol, Me que yo había acuerdo. jugado fútbol. Y fue muy gracioso, fue muy gracioso. Otra entrevista que también ahí metí la cucharada fue con el Bambino Veira. Uf, Me acuerdo que decía, ¡oh, pero qué lindo Colombia! Y era muy elocuente esa nota con el bambino, tremendo. yo me acuerdo que yo le pregunté algo del América, algo de esa final. Y es que no, en Cali, bueno, como él habla, el Cali es una cosa de locos. Y bueno, ya creo que contó la anécdota de que estuvieron en el casino ahí del hotel y bueno, antes de la final de la Libertadores. Pero bueno, esa anécdota ya él después la contó en muchas partes donde él ha sido panelista y demás. Y sí, sí, me acuerdo del Bambino. Es más, uno el Bambino lo veía dirigir, lo veía pues cuando era técnico y pues en la vida uno se le iba a imaginar que uno podía tener la capacidad de entrevistar, sobre todo lo de Amadeo también, una leyenda de River, es algo que lo llena a uno mucho. Eh, me acuerdo cuando fueron Lucas Boyé, cuando fue Martínez Cuarta, que recién estaban desempacaditos de haber ganado un torneo en España, llegaron allá a La Máquina, también muy queridos, muy formales. Yo creo que, bueno, un buen recuerdo de Martínez Cuarta fue que el primer gol con River lo hace aquí en Medellín, se lo hace al DIM en la Libertadores, y eso a mí me dio mucha alegría porque, bueno, uno lo vio
peladito, uno lo vio así chiquito, y ya verlos progresar y ya ver que es uno de los jugadores claves en este River de Gallardo es algo que lo alegra a uno mucho y lo que te decía ahorita, esos procesos, ir creciendo y también ver que ellos van creciendo a la par del trabajo que se va haciendo en nuestro medio, desde nuestro lado y desde nuestra parte. Entonces, fue algo como muy, muy chévere, ¿no? Pero hubo grandes entrevistas, de la que después hicimos de manera remota cuando River le gana a la Sudamericana Nacional. Esa fue otro programa muy, muy bueno. No, no andaba yo de muy buen humor, pero bueno, el menor mal para mí fue que River se haya quedado con la copa, porque igual ustedes estaban contentos, estaban felices, así pues Nacional haya perdido y yo estuve pues en la final pues del lado visitante y demás. Pero son cosas que lo llenan a uno y que lo llenan a uno de muchos recuerdos de, de la máquina. Totalmente. Creo que fuiste contemporáneo a un momento muy lindo, porque bueno, más allá de que te toca justo vivir del otro lado, esto es la Copa Sudamericana con tu Atlético Nacional, que para que la gente sepa, sos hincha del verde ahí de Medellín. Eh, Nada, fue vivir todo primero el proceso que empieza con Ramón Díaz, bueno, con esos títulos sobre el final de la etapa de Ramón y el inicio del ciclo Gallardo, que bueno, creo que fuiste un poco un talismán también con tu llegada, porque fueron vivir un montón de momentos muy, muy lindos, de encontrarnos, me acuerdo una vez en el obelisco, festejando, encontrándonos una maraña de gente que era, si nos poníamos de acuerdo era imposible, y, y bueno, nos encontramos ahí al pie del obelisco festejando, después. Aparte, aparte que en ese tiempo no había WhatsApp y no había pues, yo no tenía un celular como tan moderno para uno encontrarse. Eso no era, es que la tecnología ha avanzado en muy poquito tiempo y así suene yo como un viejito de 80 años, pero es que en el 2012, 2014, la tecnología no estaba como ahora, no, las redes sociales no estaban tan avanzadas y que nos hayamos encontrado en pleno obelisco, después de ese título de River tan sufrido, después de tantos años sin ser campeón del torneo local, y bueno, es el último título local hasta el momento, hablando de liga, fue algo muy especial y fue un recuerdo que cada vez que pasan los años y me lo recuerda Facebook, o yo también me recuerdo, lo valoro mucho y lo quiero mucho. Y, y sí, y estábamos haciendo cuentas y el primer partido que yo fui a ver a River en el Monumental fue un 5 de agosto del 2012, el primer partido que ya empieza otra vez en la primera división contra Belgrano, que el resultado no fue el mejor, pero bueno, no importa, eso es anecdótico. Este fue La pasión, el partido que Teo erró en penal, ¿puede ser? sí, claro, sí, señor. Ese día estábamos los tres en la misma tribuna. Estaba Aleja, estabas vos, estaba yo ahí en la tribuna. Antes habíamos ido a los quinchos, habíamos comido un asado. Bueno, haber vivido como toda esa previa fue muy especial. Y, y qué curioso. Y después, 2 años después, porque es que no estamos hablando de, no, 3 años después, no estamos hablando de mucho tiempo. Ese mismo 5 de agosto también estábamos en el Monumental, pero a puertas de una Copa Libertadores, de una final de Copa Libertadores. Entonces fue un ciclo muy loco de 3 años prácticamente exactos en los que me tocó vivir cosas muy fuertes con River y cosas muy emocionantes, la verdad, que es algo que me llena mucho el corazón y me llena de muchos recuerdos, de gratos recuerdos y sobre todo de mucha alegría porque bueno, qué bueno haber sido un aporte de buena suerte para River, que le haya ido bien, que haya tenido ese trascender tan interesante y que todavía siguen porque es un proceso impresionante.
te pregunto, porque bueno, justamente en estos días se cumplió un nuevo aniversario, vos lo estabas mencionando, de esa final de la Copa Libertadores, y ese partido, bueno, lamentablemente no lo pudimos vivir juntos, porque bueno, vos estabas ahí en la Popular, nosotros estamos ahí en prensa, ahí al ladito de prensa, porque nos habían acreditado platea baja, y con lo que llovió, estábamos con la cámara y todo, imagínate que nos tuvimos que meter bajo techo porque nos quedamos sin nada. Pero bueno, te quería preguntar a vos, ¿cómo viviste particularmente toda esa previa de ese partido? Que recuerdo que igual nos encontramos ahí en la previa, ahí en el ingreso a la Cíbore, ahí cerquita del puente de la Bruna. Bueno, ¿cómo viviste esas horas previas? ¿Cómo viste el partido? Creo que fue tu primer final de Copa Libertadores en un estadio, si mal no Sí, recuerdo. sí. Fue bueno, en realidad fue la segunda, Ah, la porque a segunda. mí me tocó vivir la de Nacional en el 95. Era muy chiquito, pero bueno, más o menos me acordé. Pero digamos como ya consciente y yendo solo, por decirlo así, sí fue como la primera final. Aparte fue la primera final en el exterior, porque digamos que el título de liga de River fue un partido última fecha y bueno, la final de la Sudamericana, digamos que fue la segunda final en el exterior. Pues hombre, yo el día anterior no pude dormir, yo no pude dormir, no pude pegar el ojo, había mucha ansiedad, mucha expectativa. Me acuerdo que yo me levanté, había que ir temprano, había que estar temprano, aunque el partido pues era un poco tarde, pero había mucha gente ya haciendo fila para entrar al Monumental. En el Monumental hay varios anillos de seguridad y pues una final mucho más. Y me acuerdo que pues ustedes estaban cerquita, pero no tan cerquita, estaban en otro lado del estadio. Y yo me acuerdo que yo fui a la panadería, me compré un sándwich de milanesa, me lo comí y yo tenía algo en el estómago, pero un pálpito chévere. Y yo dije, este partido va a ser un pedazo de historia para el resto de la vida. O sea, va a ser una cosa que hay que vivirla y que hay que disfrutarla. Eso me decía mi mente y bueno, al final no me equivoqué porque fue un momento muy especial. Salí de la panadería esta, de haberme comido el sándwich y ya me iba para el estadio. Yo me fui en el subte, en el subterráneo, y cerca había un kiosco y el señor del kiosco, no sé si todavía vive, la verdad no sé, pero el señor era muy fanático de River y cuando me vio todo vestido y todo, y escuchó mi acento y yo, pero vos no sos de acá y vos por qué tenés todo. Le dije, no, es que yo soy colombiano, pero yo quiero mucho a River y ahorita voy para el estadio. Entonces, ¿cómo así que vas a la cancha? No sé qué, ta, ta, ta. Ojalá ganemos, ta, 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 ta. Bueno, el señor feliz. Me fui para el subte lleno, mucha gente con la camiseta de River, eso era una cosa impresionante, había un ambiente muy lindo, un ambiente festivo, pero no desbordado, sino de mucho optimismo. Pese que el día estaba horrible, estaba nublado, ya tenía la marca de lluvia, y pues algo que tienen ustedes allá en Argentina es que son exactos para el pronóstico del tiempo. Va a llover a las 6, llueve a las 6. No, a las 6 y uno, no, a las 6 llueve. Eso no es como aquí que acá estamos en el trópico y cualquier cosa puede pasar. En este momento está 20, 25 grados, pero en una hora puede llover y ya, y después escampa. Yo me fui para el estadio, me iba en el subte, me bajé ya en la última estación y yo solamente seguía la marcha de gente con camisetas de River. Niños, niñas, mujeres, hombres, viejitos, de todo tipo. O sea, la gente estaba con un sentimiento y con un positivismo de esta copa no nos la quitan, esta copa es de nosotros. Y pero vamos a lucharla porque el partido había quedado empatado en México, todo podía pasar, Tigres era un equipo muy bravo, lo había demostrado en fase de grupos.
pero hermano, el impulso de la gente fue impresionante. Yo me acuerdo que yo estuve como 4 horas esperando que abrieran las puertas. Me hice ahí en el coto ahí de la rotonda que hay ahí para ya entrar al estadio. Me compré una cervecita y yo solamente veía a la gente cantando, saltando en un carnaval, pero chévere, no de triunfalismo, sino de un optimismo muy grande. Cuando ya después entra bueno, pasamos los controles, cuando ya me encuentro con ustedes y pues la alegría fue impresionante, una alegría muy grande, nos abrazamos, ahí hay una foto pues que está inmortalizada en el recuerdo de nosotros, que cada vez que se conmemora un año más de la Copa, yo la vuelvo y la publico. Entro al estadio, claro, yo estaba solo, no conocía a nadie porque me tocó en un sector de la tribuna en el que no conocía a nadie, o sea, solo. Me hice ahí, vi el partido, saltando, cantando, bueno, la salida impresionante antes de todo. Cuando pasó, bueno, la salida, yo dije, no, esto es de River, esto no me lo quitan a River, pero ni por el berraco. No, 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 esto es de River. Pasa el partido cuando empiezan los goles, uno, dos, ya después el tercero, no, hermano. River, para ganar las finales, tiene que hacer 3 goles, y fue el tercero. No, 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 la gente feliz, llorando. Eh, estaban habían, al lado mío habían 2 hermanos felices, se abrazaban. Eso a mí me abrazaron, a mí la gente cuando me escuchó el acento, porque yo también los puteaba en el dialecto de nosotros, entonces claro, era distinto a los argentinos, eran cagados de la risa, eran riéndose por los insultos míos. Después me abrazaron, ¡ay, vamos, Colombia! ¡Qué alegría! No sé qué, ta, ta, ta. No, pues me hice los mejores amigos de ese grupito y pues de gente que estaba ahí al lado de nosotros. Y pues fueron una familia en ese partido y en esa final. Y bueno, yo ya no me acuerdo de quién estaba al lado, ya no me acuerdo de las caras. De pronto me acuerdo un poquito si veo una foto o algo así, que queden, digamos, las caras por ahí, pero ese momento fue impresionante y fue un momento muy especial, porque me acordé de muchos momentos, me acordé de cuando empecé a ver a River aquí en Colombia por televisión, después todo lo que sucedió con los títulos, cuando fui a visitarlo a Argentina, el tema bueno, del descenso, pasarlo por toda la etapa en el ascenso, que me acuerdo que ese primer partido contra Chacarita me tocó verlo en un café internet, porque aquí en Colombia no estaban transmitiendo 2 partidos, y me fui para el café internet cuando River metió el gol, que ese partido quedó 1-0, me sacaron del café internet, me echaron por hacer tanta bulla. El partido que después nosotros escuchamos en medio de un lago, que fue impresionante, que iba a haber radio, que iba a haber nada, nosotros como unos locos gritando casi nos hundimos en ese barco. Y Gol todas de esas, Lucas Campos, ¿te acordás? sí, claro, en Guatapé. Y fueron como esas cosas, pero como que te pasa el flash en todos esos momentos, y cuando ya va a pitar el árbitro esa final, fue un momento muy especial. Ya después todo lo que ocurrió, la manera en la que nos encontramos ahí en el pasillo ahí del Monumental, yo era a todos esos locos jugadores pasando con sus cervezas, con los familiares, con el deber cumplido, con las medallas colgadas de campeón. Entonces, no, todo fue una serie de eventos muy, muy lindos, y es un recuerdo que siempre va a perdurar, porque lo que yo te digo, porque River más allá de un club es una familia, son unos lazos muy estrechos de amistad, de cariño, que pues van más allá de algún resultado de ganar o de perder. Y eso son cosas muy, muy chéveres, y a mí me alegró. No, no, fue un momento muy, muy feliz, la verdad.
totalmente. Después de ese partido, bueno, recuerdo que fuimos ahí con Aleja, nos llegaba el agua, no te miento, a las rodillas. Estamos en el anillo y era una pileta. No, y Y acordate que bueno, nos tocó esperar el bus, acordate que nos tocó esperar ese colectivo un montón de tiempo, el estadio ya estaba cerrado, nosotros fuimos creo que los últimos en irnos. fuimos los últimos en irnos, pero pues Los la alegría mexicanos no ya nos la estaban allá en quitaron. México. ¿Cómo? Ya están en México lo de Tigre, y nosotros seguíamos ahí. Exacto. Y terminamos en una pizzería, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿de verdad? Clavando Sí, en una grande de musa. una birrita, por cierto, que inclusive todavía tengo ahí la foto, los tres brindando Tremendo. con los tres vasos. Eran todos hinchas de River en una pizzería, 4 de la mañana, cantando por River, viendo la repetición en la tele de los goles, gritando los goles de nuevo, una locura total. Sí, fue una cosa impresionante. Me acuerdo que al otro día yo, bueno, yo me bañé porque pues donde no me bañé me resfrío mal. Y me acuerdo que al otro día cuando yo veo la ropa, porque yo la dejé ahí a un costado, porque pues yo no tenía lavadora en mi casa, tocaba lavar en una lavadora comunitaria, por decirlo así, y pues mientras lavaba para el otro día, pues me tocó dejarla ahí a un costado. Cuando yo veo el otro día y el montón de agua que había salido de esa ropa, impresionante, o sea, impresionante. Pero Sí, no no, fue, aparte creo que todos los que teníamos que encarar algo, al día siguiente estábamos con una fisura que no podíamos más, pero al mismo tiempo una alegría y una felicidad incomparable. sí, eso sí es verdad, Eh, eso sí es verdad. Mira, fueron momentos mira lo que realmente muy felices, muy felices. Recién mira, contabas mira lo algo, que tengo yo en mi billetera, eso fue el recibimiento. un pedazo del globo que nos dieron en el recibimiento. Qué grande. Nada, o sea, tenés un museo de todas las cosas que conservás. Recién contabas algo que me parecía que estaba bueno destacar, esto de que River no era solamente ir a la cancha a ver un partido, sino que te permitió conocer un montón de gente, esto de por ahí vivir previas en la cancha, de comer un asado en los quinchos, de estar en algún festejo, en alguna celebración. Por ahí para la gente que vive un poco más lejos y que nunca tuvo la chance de estar ahí en esa previa, contá un poquito cómo es eso, bueno, de ir no solamente a ver un partido, sino de estar tomando de pronto un Fernet con el Monumental de fondo. No, eso es impresionante. No, un aguardientico. Cuando nosotros, cuando nosotros metíamos aguardiente allá al Monumental, y como no sabían que era aguardiente, pues eso pasaba. Ah, es una botella de agua, listo, sale. No, lo mejor era darle aguardiente a los argentinos. No, pero mira qué es esto, esto es horrible, no sé qué. Sí, eso es horrible, y después te pedían más aguardiente. No, que venga, que un guarito, que no sé qué. Eso era lo más, eso era lo mejor. Me acuerdo, ¿no? Los asados ahí en los quinchos cerquita del Monumental, no, eso fue un sueño. Eso fue, pues, algo que yo nunca me imaginaba cómo era. Pues aquí en Colombia también se hacen las previas. Digamos que el estadio aquí en Medellín se dispone un poco a hacer la previa porque hay muchos comercios cercanos, entonces la gente, los amigos se sientan ahí cerquita del estadio, se toman una cerveza, se comen una empanadita, bueno, cualquier alimento antes de entrar Un al chorizo estadio, radioactivo. un chorizo radioactivo, correcto, y listo. Pero allá no, allá es que hacen el asado, son unas parrillas gigantes. Últimamente, bueno, vi que ya muchas cosas ya las remodelaron ahí en el Monumental. Yo no creo que hay punto de comparación con lo que era. Recuerdo
al ruso, uno de los que cuidaba ya en el Monumental, Me volvió y mal auto. y a otro muchacho que estaba un poquito loco, pero ya después lo vi que ya no estaba tan loco, que era el Colo. Ese muchacho estaba un poco loco también. Famoso Y Colo Gele, para los que lo conocen. estaba un poco loco el hombre. Y bueno, no, conocí gente muy chévere y no, esos asados eran impresionantes, eran muy buenos. También me acuerdo, no sé si se pudo, ¿te acordás? El primer partido que fui de visitante allá en Argentina, que fue el Estadio de La Plata, que River no ganaba hace un montón de tiempo y ese día ganó River, creo que ganó 2-0, hizo los Dos dos goles goles. de Gil. Correcto. Ese Fue día el no. primer, fue el primer partido de Barovero, ese primer partido de Barovero en River, de titular. Me acuerdo que ese día nos fuimos tempranísimo, eso fue un domingo, el partido era como a las 7 de la noche, creo, no me acuerdo bien a qué horas, pero sí era más o menos tarde, pero nos tocó irnos temprano, en un bus de esos de escolares medio destartalado, eso le sonaba hasta la pintura, y bueno, ya nos fuimos y nos dejaron en un sitio ahí lejos del estadio, eso tocó caminar bastante, la cantidad de hinchas de River que habían, también habían de estudiantes, el estadio pues de La Plata es muy moderno, muy lindo, pero la zona cercana no era tan linda que digamos. Y me acuerdo que fuimos a ese partido, inclusive todavía tengo ahí algunas fotos de ese día y después ya a la vuelta, pues con la alegría de haber ganado, eso fue algo muy chévere, eso fue algo muy bacano. Y ya otro partido, pues que me tocó de visitante, pero pues aquí en Colombia, fue cuando fui a Bogotá a la final de la Recopa contra Santa Fe, que me encontré con ustedes, estábamos también en tribunas distintas, pero pues ahí en la tribuna de River me encontré con varios amigos que hice allá en Argentina. Y cuando me veían, no lo podían creer. Ay, ¿cómo si Juancho estás acá? Y bueno, con eso, ese cariño que también tienen ustedes, porque digamos que uno aprende a conocer a los argentinos en su país y cuando uno les entrega la amistad y ellos se le entregan a uno y es un cariño que perdura durante mucho tiempo. O sea, yo puedo ver gente que hace mucho tiempo no hablo y volvemos a conectar y volvemos a hablar y es como si no hubieran pasado el tiempo. Entonces, es algo muy chévere y es algo muy bacano que me ha pasado con River y bueno, esperemos que en algún momento River pueda volver otra vez por estos lares y pues volverla a hacer el aguante. Yo le hice mucha fuerza a Junior cuando estaba con lo de la Sudamericana porque River podía haber jugado la Recopa, pero tocaba ir a Barranquilla y yo dije, no me importa nada, yo me voy para Barranquilla a ver a River, no importa. Pero pues bueno, no se dio, pasó fue el Atlético Paranaense y, y bueno, igual River ganó, que es lo más importante. Totalmente, totalmente. Bueno, queda un poco planteado esto bueno, de volver a encontrarnos. Si toca ir a Colombia, ojalá sea con público, o sea, que pueda ir mucha gente, porque bueno, lamentablemente con esto de la pandemia se han modificado un poco todo esto de los protocolos y de que lamentablemente el fútbol por el momento va a ser sin público, al menos a nivel continental y hasta principio del año que viene. Sí, Esperemos que. yo no sé cómo van a hacer, por ejemplo, la Copa América el otro año. Yo digo que la cosa está muy pesada y hasta que no haya una vacuna y que nos vacunemos todos, no creo que vuelva a haber público en el estadio. Curiosamente hoy recordaba esos momentos de ir a cubrir y los extraño mucho. No es lo mismo estar uno todo el día en la casa, a uno ir a los entrenamientos, a uno ir al estadio. A veces me tocaba ir casi 3 veces a la semana al estadio, prácticamente que me quedaba viviendo allá porque pues había competencia continental, torneo local, copas de Colombia, etcétera, etcétera. Y ya pasar de ir tantas veces al estadio a no ir
ya vamos para 5 meses que no voy al estadio. Es algo que le duele a uno mucho, pero bueno, hay que cuidarnos y primero esperemos pues que esto pase, que encuentren una vacuna, que la vacuna sea buena, que sea accesible para todos, porque si todos nos vacunamos, ya no, ya no habrá ningún bicho que lo afecte a uno y seguir adelante, seguir con la vida adelante, seguir con el fútbol. Esto que nos apasiona tanto, que nos mueve tanto y pues que mueve tanto, tanta gente y tantas pasiones. Totalmente. Hay una frase que dice que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, pero bueno, creo que al menos en nuestras vidas es algo importante porque no es solamente un espectáculo, un juego, un deporte, sino que es un motivo de, como decíamos, ¿no? De conocer gente, para socializar, para estar cerca de un montón de amigos, de gente querida, bueno, de compartir asados, encuentros, reuniones, un montón de momentos previos a un partido, post partido también. Así que bueno, es parte de nuestra vida, como se dice, así que esperemos que bueno, cuando se solucione esto, se piense un poquito también ese costado que tiene el fútbol y el rol que tienen los clubes también, porque sobre todo, bueno, aquí en Argentina, creo que en Colombia los estadios por ahí son más municipales y demás, pero aquí en Argentina los clubes albergan muchísima gente, chicos que estudian, que practican deportes, que hacen actividades sociales, culturales, están las pensiones, creo que bueno, es un conjunto de cosas bueno, está todo frenado hoy en día, es lógico y es entendible, pero bueno, esperemos que se pueda trabajar para que se dé esa vuelta y que bueno, que también del lado de prensa nosotros podamos hacer lo nuestro, ¿no? Porque últimamente, por ejemplo, en Copa Libertadores se estaba planteando esto de que solamente pudieran ingresar los portadores de los derechos televisivos, entonces eso es limitarte también un montón, a nosotros nos corta las piernas, la verdad, porque tratamos de estar siempre, pero bueno, son un montón de cuestiones que por ahí plantearlas hoy no sé si tiene mucho sentido, pero bueno, esperemos que de acá a un par de meses se pueda ir normalizando de a poquito. Claro, sí. Aquí en Colombia es lo mismo. Pues en Colombia, digamos, han ido adelantando con el tema del protocolo, los entrenamientos y demás. Igual yo creo que estamos muy lejos. Me parece que estamos todavía muy lejos para ver, digamos, otra vez la competencia, pero pues cuando exista la manera de jugar el campeonato, hablo del campeonato local, a nosotros no nos van a dejar entrar porque le van a dar la prioridad, obviamente, a los que tienen los derechos de televisión y nosotros pues vamos a estar como un poquito a la vera ahí de lo que ocurra. No es muy bueno, la verdad, porque hay detalles que se van, hay detalles en los entrenamientos que uno ve más allá, que cuando lo dejan a uno ver los entrenamientos, en los partidos, hay detalles que no se ven por televisión y que no se pueden sentir igual que cuando uno va a la cancha y cubre el partido como tal. Pero bueno, primero la salud, primero hay que cuidarnos, hay que quedarse en la casa, hay que estar juicioso y, y bueno, y deseando pues que llegue una cura pronto para este mal y sobre todo porque hay mucha gente que la está pasando muy mal y hay gente que todos los negocios, todos sus sueños de toda la vida se han ido un poquito al traste con esta situación, porque pues la pandemia no distinguió clase social, no distinguió eh, género, personas, ciudades, pueblos, etcétera, y hay mucha gente que no la está pasando bien, entonces eso es lo que también tenemos que tener en cuenta. Totalmente, totalmente. Sí, como decía antes, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Pero bueno, hay también un montón de aristas y de gente que vive gracias al fútbol, no solamente futbolistas, hay un montón es una industria sin chimenea, como se suele decir, el fútbol, muchas familias bueno, necesitan este, salir adelante,
no es todo nada, el futbolista que por ahí es el que está más expuesto y bueno, y que seguramente tiene un porvenir dentro de todo asegurado, no todos, está claro, porque hay muchos que no, que por ahí cobran casi lo mismo que un laburante normal, pero digo, detrás de ello hay desde utilero, gente que trabaja en campo de juego, mantenimiento, que limpia los vestuarios, hay un montón de gente de verdad que está laburando detrás de las grandes figuras que aparecen en la tele, y bueno, es necesario trabajar para que pueda darse esa vuelta. Yo, bueno, hoy viendo las noticias nos enteramos esto de que hay varios jugadores de binacional que están con coronavirus. Me parece a mí, la verdad, una locura plantear en estos momentos una fecha para jugar un partido cuando dentro de un mes, ¿no? Cuando hay futbolistas que, bueno, lamentablemente están contagiados, más allá de que por ahí no sea tan grave, o por ahí sean asintomáticos, como se dice, no deja de ser una situación complicada, pueden ser además nada, los portadores que contagien a otras personas dentro de la institución, e inclusive juveniles, nada, puede pasar cualquier cosa, la verdad, entonces me parece que ante una situación así, al menos a mí personalmente me parece una locura estar pensando jugar una Copa Libertadores cuando todavía a nivel continental, me parece, y en general, estamos en un pico muy alto de la pandemia. Sí, sobre todo porque con lo de Binacional también leí yo la noticia hoy, el campeonato peruano, sin mal no estoy, comenzaba o comienza este fin de semana. Todos los equipos van a jugar en Lima. Lima, pues es una de las ciudades en Sudamérica, pues creo yo. Yo creo que a la par de Buenos Aires, bueno, Buenos Aires mucho más, pero Lima tiene pues 6 estadios, 7 estadios de primer nivel. Curiosamente, el estadio monumental de la U no lo habilitaron para jugar el torneo peruano. Se habilitaron la cancha de Sporting Cristal, la de Alianza Lima, que no es muy grande, es una cancha de 20.000 personas, 25.000, pero no es muy grande. La cancha de Sporting Cristal, que es 10.000 personas. Hay, bueno, el estadio donde, bueno, hay varios estadios, 6, 7 estadios, el Nacional de Lima, que es muy moderno y muy bonito por demás, pero en la cancha de la U, que inclusive es el estadio más grande en aforo de Sudamérica, no lo habilitaron. Y ahí es donde se va a jugar el campeonato peruano que comienza este fin de semana, pero pues Binacional por el asunto de estos contagiados no va a poder disputar su primer partido. Entonces sí, es complicado ahora lo que quiere plantear con Conmebol, que los vuelos charter, listo, muy bien, pero es que cada país tiene unos protocolos específicos y por ejemplo aquí en Colombia, que el que llegue al país tiene que pasar 15 días en cuarentena. Es que no es que estén inventando y no es que sea un capricho del gobierno, no, es que tiene que ser porque así es el protocolo, así es la norma. Hay otros países que tienen otras legislaciones, pero entonces, ¿cómo van a hacer para equiparar que todos los países sean iguales y no en todos los países va el mismo ciclo de la pandemia? Por ejemplo, aquí en Colombia está un poquito alto. Yo creo que no hemos llegado al pico aún, la verdad, pero está muy alto y, por ejemplo, bueno, el Boca Junior tiene que venir a jugar acá a Medellín. ¿Cómo van a hacer? Aquí no llega, tienen que esperar 15 días. Caracas tiene que venir a jugar acá con Medellín, lo mismo, a pesar de que ya vienen entrenando. Entonces son esas situaciones que la verdad yo no entiendo cómo van a jugar el campeonato. Y aparte, tiene que empezar rápido la Libertadores para que pueda también comenzar la Sudamericana, porque como el torneo, la Libertadores, alimenta al otro torneo que es la Sudamericana, pues si no comienza el uno, el otro tampoco comienza. Entonces, yo veo la situación muy difícil, muy complicada. Esperemos a ver qué resulta. De pronto de aquí a octubre ya encuentran la cura y nos la mandan rapidito por acá, aunque no creo, pero bueno, digamos que soy un poquito optimista en ese asunto. Ojalá pase eso, ojalá empiecen a bajar los contagios, que es
lo más importante. Creo que, bueno, es una cuestión más bien comercial. Imagino que desde Conmebol deben presionar y mucho por una cuestión de sponsors, de ingresos, bueno, de que hay mucho dinero en juego, digamos. Y creo que hay clubes que por ahí tienen la posibilidad de plantarse, porque por ahí tienen un poco más de espalda y por ahí no están tan apremiados. Hay otros que lamentablemente necesitan de esos ingresos para seguir viviendo, para seguir existiendo y para ir tapando baches, como se dice, para ir tapando esos agujeros económicos que se van produciendo por culpa de esta situación. Pero bueno, me parece que si no se ponen todos de acuerdo los clubes, se plantan y dicen este contexto es imposible, jugar un partido de fútbol va a ser muy difícil. Creo que Conmebol sigue insistiendo con esto de las fechas, de que no se tocan. Mientras tanto, bueno, siguen apareciendo casos de futbolistas en directivos. Hace poco falleció un directivo de la Federación Boliviana de Fútbol, si mal no recuerdo. Ayer falleció uno de Venezuela, aunque no tiene nada que ver pues con el coronavirus. A él antes lo habían era como atrapado, él hizo un poquito la medio grondona, eh, aquí entre nos, pero el muchacho también falleció, entonces también es un tema coyuntural porque hay dos presidentes de federaciones, de las 10 federaciones, que fallecieron en los últimos días. Entonces, son datos no menores, ¿no? Totalmente, totalmente. Acá hace unos días, no sé si llegó la noticia a Colombia, pero el ministro de Salud y también el presidente en alguna declaración sugirió que River no viaje a jugar el partido a San Pablo, porque lógicamente es una zona donde hay muchísimos contagios. Nada, eso puede llegar a generar no solamente problemas en los futbolistas, sino esa delegación de River que seguramente tenga que viajar a San Pablo, sino después a la vuelta que puede haber, nada, también un rebrote y traer contagios hacia el país, además de esta situación de que tienen que hacer obligadamente la cuarentena. Entonces, hay un montón de incongruencias en toda esta situación que lamentablemente no terminan de tener una explicación, un sustento lógico, al menos del sentido común nuestro, ¿no? Como hinchas, como personas y como periodistas nos preguntamos cómo van a hacer esto. Es como que el show tiene que continuar y bueno, esperemos bueno, que no pase nada, pero bueno, no deja de ser una situación preocupante. Creo que allá en Colombia también, imagino que estamos más o menos parecidos en cuanto a casos, en cuanto a situación, y con el tema del fútbol, que también todavía está un poco en veremos. Sí, eso es verdad. Sí, todo lo que vos decís es cierto y esperemos a ver qué sucede. Por ahora aquí en Colombia pusieron, por decirlo así, la DIMAYOR, que es el ente, digamos, que rige el fútbol profesional, los clubes aquí en Colombia, puso una fecha del 30 de agosto, que la verdad no creo que se cumpla, porque ni siquiera los equipos están entrenando de manera grupal, están en entrenamientos individuales y estamos a 6 de agosto, ya para 7 de agosto. Entonces no creo que se dé esa fecha cercana del fútbol. Aparte, el gobierno no quiere que se juegue cada uno en su sede, sino que todos se encapsulen en una sola sede, como lo que pasó con la MLS, que todos se encapsularon en Orlando, lo mismo que está pasando con el baloncesto, con la NBA, y no salgan de ahí. Pero entonces, ¿cómo van a hacer? Porque hay 8 equipos de los 20 profesionales aquí en Colombia que juegan torneos internacionales. Entonces, ¿qué van a hacer? Ellos tienen que salir y tienen que dejar que lleguen equipos de otros lados. Por eso yo digo que hay muchas cosas que listo, está muy bien que pongan unas fechas estimadas, fechas tentativas, pero lo otro tienen que esperar a que el gobierno sí los habilite, a que el gobierno sí los permita, y lo segundo es qué posibilidades hay que también los mismos gobiernos locales permitan que se juegue el fútbol en sus estadios, en sus canchas, porque también van a evitar que pase lo mismo, que importen contagios
y sea perjudicial para los pueblos y para las ciudades. Totalmente. La verdad que sí. Bueno, Juanchito, estamos ya por completar la segunda hora. Se ha Bueno, pasado, se antes, ha antes pasado de muy irme, rápido el tiempo. quiero mostrarle esta pequeña colección de camisetas. Vamos a ver hasta Vamos. que me dé tiempo. Sí, sí, yo creo que sí, pero ahí está. Empezamos a contar, ¿te parece? Dale, dale. Una, Entonces, la primera, la segunda, bueno, la tercera que llevo puesta. la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, muy bien, arquero. La séptima, hermosa esa camiseta. La octava, también, otra que es hermosa. La novena, la décima, la undécima, la 11+1, ahí va. La número 13, muy bien. La 14, importante también. Y mira la 14, la pelota naranja. La pelota naranja, muy bien. Creo que es la 15 esa. Esa, la 16 la que usó el Tigre, muy bien. Esta fue la primera que tuve, La 17, la usó Jairo Patiño, el viejo. el viejo. La 18, la de Juanfer, muy bien. La 19, la de Franco. La 20, histórica, espectacular. La de Lento. 20 creo que vamos ahí. Sí, 20. La 21, la del 75 aniversario de Monumental, muy bien. Ahí, mira, quedan 20 segundos, Juancho, metele, 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 metele. Ya quedan poquitas. Ahí va. 20 segundos, dale. Muy bien. 10 segundos, vamos. Y esta última, Y ahí cerramos con la violeta, muy bien. Mil gracias, amigo.